Noticias 24. Quedan 20 minutos para las 7 de la tarde, estamos ya de regreso aquí en Noticias 24. Con vida fue hallado el empresario secuestrado en la región de O'Higgins, esto previo al pago de un rescate. Para hablar sobre este caso y también de la realidad de los secuestros en Chile, estamos ya junto a Pia Green, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Pia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Marco, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pia, hablemos de los secuestros propiamente tal, un delito al que hace algunos años no estábamos tan acostumbrados, pero que hoy ya se hacen cada vez más frecuentes. Habíamos conocido algunos casos incluso con resultado de muerte en el norte de nuestro país. Conversamos hace algunos momentos con el fiscal de Tarapacá. Y tenemos hoy en día el caso ocurrido esta semana que concitó toda la atención de los medios, ¿cierto?, de todo el país prácticamente, con el secuestro de este empresario ahí en Rancagua, bien... no me gustan mucho los calificativos, pero si uno ve las imágenes, claro, es bien impactante, cinematográfico incluso, finalmente se logra la liberación de este empresario con el pago de un rescate. ¿Cuán instalados están los secuestros hoy en día en Chile, considerando que hace algún tiempo no estábamos tan habituados a este tipo de delitos? Bueno, Marcos, la verdad es que efectivamente los secuestros es uno de los delitos que ha aumentado progresivamente el último tiempo. Desde el año 2017 más o menos han tenido una alza importante. Y de hecho, entre el 2021 y el 2022 tuvimos de casi 500 denuncias a más de 800, en un 65-67% de aumento. Entonces, claro, es efectivamente un delito que ha ido aumentando y más complejo que eso es que junto con otros delitos se ven características que lo podemos asociar al crimen organizado. Entonces, este delito de secuestro y otros que hemos visto en el último tiempo nos confirman algo que ya todos sabíamos y que teníamos y que se estaba informando previamente, que es que el crimen organizado llegó en Chile, que se está instalando y que pareciera que está para quedarse. Ahora, quiero hablar también de algo que también conversamos hace un momento con el fiscal de Arica, quien nos mencionaba que una cosa son los secuestros que se conocen, los secuestros denunciados, pero otra cosa también son los secuestros que ocurren y que no se denuncian. En muchos casos quizás secuestros entre bandas, entre grupos de crimen organizado, en muchos casos que están vinculados a tráfico de drogas, a trata de personas también. ¿Qué diferencias, qué matices podemos encontrar también ahí en estos dos tipos de secuestro? Sí, efectivamente, el delito de secuestro puede ser de varias formas. Este es un secuestro extorsivo, donde se pide una recompensa, claro, donde se hace de una forma lucrativa. Hay otro tipo de delitos, como tú bien dices, de secuestro, que pueden ser, en todos los delitos hay una cifra de que no se denuncia, la conocida cifra negra, pero existen efectivamente este tipo de secuestro donde entre bandas rivales pueden secuestrar a una persona para solicitar algo, para presionar por algún tema. Y ese delito también se ha informado por parte de las policías, que también se ha ido cambiando incluso por homicidio, que ha ido escalando ahora. De hecho, las policías, la Fiscalía Nacional y el Ministerio del Interior también han informado una alza importante también de los homicidios y también estos con características relacionadas al crimen organizado. Ahora, volvamos a hablar del secuestro de este empresario en la región de O'Higgins, ahí en Rancagua, que finalmente fue liberado durante esta jornada. ¿Cómo se maneja un secuestro de este tipo? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, por una parte, la familia? ¿Cómo se maneja también la investigación por parte de las autoridades? Y también algo muy relevante y que tuvo, me atrevería a decir, mucha relevancia en este caso, que es la negociación que se realiza con el grupo que mantiene retenido a una persona, que mantiene a una persona secuestrada. Sí, mire, tal como dijo la ministra, todas las técnicas investigativas o la forma en que esto se hace no es un tema que deba ni informarse ni ser relevante para el público, en el fondo, porque esto puede complejizar la investigación. Que se haya dicho cuál fue esta técnica es una cosa que parece poco prudente y hasta incluso irresponsable. Existen varias técnicas de informantes y de otro tipo que no corresponde informarla y decir
cuál fue el resultado para llegar a un buen resultado en este caso, que fue que se liberó a la persona. Un mal resultado que se haya tenido que pagar algo y que más encima se haya hecho público, lo cual perfectamente puede dar una sensación de que este es un negocio lucrativo, que se puede sacar de esto y que puede incentivar a otras personas a hacer lo mismo. Ahora, aquí podemos atribuir también el surgimiento, el aumento también de este tipo de delitos. Hay muchos que sentencian que esto puede ser un delito importado, que quizás con el aumento quizás también del flujo migratorio, flujo irregular también en muchos casos, ingresa mucha gente, por ejemplo, personas que hemos visto que han estado vinculadas a grupos de crimen organizado extranjeros, de Tren de Aragua, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, pero que mencionan esto como uno de los factores principales del aumento de este tipo de delitos que antes no conocíamos tanto o al que no estábamos tan habituados. ¿Qué otro tipo de factores inciden también en el aumento de este tipo de delitos? Sí, efectivamente, el fenómeno criminal en Chile ha cambiado bastante el último tiempo, Marco. Nosotros éramos un país que éramos como considerado el buen alumno de la región, al menos, porque nosotros nos caracterizábamos en Chile por tener mucho delito contra la propiedad. Delito de hurto, delito de robo en propiedad, pero sin violencia, delito principalmente que era un robo de una cosa. Hoy día eso ha mutado y estamos avanzando hacia los delitos violentos y en contra de las personas. Si bien los delitos en Chile han bajado, es específicamente porque estos delitos contra la propiedad han bajado, porque se han abordado de una manera adecuada, porque llevamos mucho tiempo viviéndolos. Entonces supimos como Estado cómo enfrentarlo. En los últimos años, y principalmente después de la pandemia, este fenómeno criminológico cambió mucho. Y el crimen organizado, que siempre se habla de crimen organizado y a veces se olvida de una palabra que es súper relevante y que caracteriza fundamentalmente a este tipo de crimen, es que es transnacional. Y nosotros, el mundo, a medida que se va globalizando más, bueno, también se va ingresando, así como ingresan personas, como ingresan distintas culturas, ingresan también distintos tipos de crímenes. A mí no me gusta relacionar el crimen a la inmigración, ¿ya? Eso es una cosa que me parece que es equivocada. Lo que sí es que cuando hay una inmigración que es desordenada y que es ilegal y que no está bien controlada, entra gente que por una parte puede ser gente que venga a buscar nuevas oportunidades, que no han tenido oportunidad en otros países, pero por otra parte también entra otra gente que no sabemos, que puede venir con ánimo de hacer actividades criminales. Y el crimen organizado transnacional, este tipo de crimen, como por ejemplo el tráfico ilícito de migrantes, es un crimen que generalmente se asocia a bandas que están en el país de origen y en el país de destino. Por lo tanto, las bandas chilenas, por ejemplo en este caso, en el caso del tráfico ilícito de migrantes, participan conjuntamente con bandas extranjeras donde aprenden su modus operandi para poder conjuntamente cometer delitos que cruzan fronteras. Entonces en Chile también se van aprendiendo esta nueva forma de delito, que hoy día se han ido expandiendo cada vez más. Claro, en este caso las personas eran inmigrantes, pero no me gustaría asociar a todo este nuevo tipo de delito a personas inmigrantes porque también hemos visto a chilenos que están cometiendo este nuevo tipo de ilícito. Claro. Ahora, quiero profundizar en eso mismo, en los mecanismos, en las características también de este secuestro, del que fuimos testigos durante esta semana. Hablando de lo que sí se puede mencionar, usted mencionaba que, por ejemplo, haber revelado cómo se llegó a la liberación de este empresario no es prudente, pero hablemos de lo que sí se puede conversar, las características de las bandas que operaron aquí, las características también de la comisión de este delito, considerando, por ejemplo, que uno de los antecedentes que se maneja es que una banda es la que habría efectuado el secuestro mismo, el momento en que se extrae a una persona y se retiene contra su voluntad y se lleva a otro lugar, y otra es la banda la que habría mantenido retenido a esta persona y la que finalmente la habría liberado después del pago de una negociación. ¿Qué características o qué otras características podemos identificar en este caso en específico, el secuestro de este empresario de Rancagua?
Bueno, acá lo primero que hay que identificar es que fue algo totalmente organizado y premeditado. O sea, uno da cuenta de que las personas conocían el lugar de trabajo, que estaban al tanto de los horarios de la persona, que sabían quién era la persona, que veían la posibilidad de conseguir un rescate, etcétera. O sea, fue una cosa premeditada y organizada, y no solamente para cometer el ilícito, sino también entre estas otras bandas que usted está mencionando. Bueno, también la utilización de armas de fuego para poder intimidar, el llamado por teléfono de la extorsión, para poder lograr la recompensa. O sea, todas esas características te dicen que hay una nueva forma de operar, que no es un delito, que no fue aleatorio, no fue a cualquier persona ni en cualquier minuto, fue absolutamente dirigido y totalmente coordinado para poder lograr el cometido. Y en esta circunstancia, estas son una de las características que tiene el crimen organizado y que podemos ver perfectamente que está instalado en este tipo de delitos específicamente. Ahora, ¿cómo el Estado, de qué forma lo puede abordar? La constante también evolución de este delito, usted lo mencionaba, es algo que ha estado cambiando también y ha ido evolucionando, y la forma de cometer este delito no es como se hacía antes. ¿De qué forma el Estado también se tiene que ir adaptando para lograr abordar de mejor manera este tipo de delitos? Sí, el crimen organizado actúa de bastantes formas y en bastantes delitos. Si bien el narcotráfico es el primero que uno conoce porque fue el primero en instalarse, posteriormente, después de su instalación, esas mismas redes logísticas que se van como apernando en la sociedad, se utilizan para, se puede decir, como escalar. Entonces ahí viene el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando, las armas, el secuestro, entre otro tipo de crimen organizado. El Estado, esto también caracteriza algunas cosas, por ejemplo, no sé, los homicidios y las características con que ha aumentado el homicidio en el último tiempo en Chile. Las policías contaban de estos nuevos modos operandi, la fiscalía también. Ahora el homicidio es mucho más aleatorio, ocurre en la vía pública. Eso te habla también de sicariato, que es un delito que, si bien estaba en nuestra legislación, nosotros no lo veíamos mucho en Chile, y ahora es una realidad en nuestro país. Entonces, frente a este aumento de los homicidios y esta instalación, el gobierno hizo este plan de calles sin violencia para poder enfrentarlo, lo cual, dentro de las cosas que se pueden enfrentar, por supuesto que es una buena medida, y que desde mi punto de vista no es evaluable todavía porque ha pasado muy poco tiempo. Pero sin embargo, a mí me parece que hay otras cosas que no estamos mirando y que no estamos focalizándonos bien hoy día para abordar el nuevo fenómeno criminológico que estamos viviendo en Chile. Y la primera de ellas es el tema de las cárceles. O sea, ya todos sabemos que de las cárceles, la dinámica que ocurre en los barrios violentos se está replicando dentro de las cárceles. Y nosotros hoy día no estamos mirando ese problema, o sea, ese foco como un problema real para el avance y en la instalación del crimen organizado. Nosotros en Chile hoy día, el debate que hay, o la discusión que estamos hablando, es de si construimos nuevas cárceles por el nivel de hacinamiento que tenemos. Y eso está súper bien. Si es que están hacinados y no se están respetando los derechos humanos de las personas, absolutamente hay que construir nuevas cárceles. Pero aquí tenemos que hablar de una política integral de cárcel. O sea, tenemos que ver que haya medidas alternativas. Existe evidencia en el mundo que hay gente que cumple condena y que a lo mejor no necesita estar privada de libertad y que puede tener medidas alternativas. Hoy día los reos, los reclusos, no están divididos o seleccionados de acuerdo a su compromiso delictual. Entonces el contagio criminógeno que hay dentro de la cárcel es brutal. Entonces, una persona que entra por un delito menor o por una falta menor termina escalando en materia de crimen organizado. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de una política integral de cárceles, donde realmente veamos qué es lo que está pasando dentro y cómo podemos incluir nuevos programas de reinserción y de rehabilitación focalizados en cada una de estas personas, de acuerdo a su compromiso delictual, esto no va a terminarse. O sea, meter más gente a la cárcel por cualquier delito que se cometa, esto no va a solucionar el problema. Eso por una parte. Luego, te voy a decir algunas, porque a mí me parece que hay hartos temas que faltan, pero por otra parte es el tema de la inteligencia. Estamos con un problema de inteligencia, ciertamente, eso se está viendo hace harto tiempo, y la ley de inteligencia todavía no avanza correctamente para tener una Agencia Nacional de Inteligencia que realmente sea un aporte para poder prevenir este tipo de criminalidad.
Por otra parte, la coordinación de las instituciones. Sabemos que hay una descoordinación. El delito es una cosa tan dinámica y abarca tantos organismos dentro del Estado que requerimos de una mayor coordinación. Y en ese sentido, el nuevo proyecto del Ministerio de Seguridad Pública podría ser una buena noticia. Esperemos que avance hacia eso. A mí creo que le faltan un par de cosas para realmente el nuevo ministro de Seguridad Pública pueda lograr una real coordinación, pero es una buena noticia. Y finalmente, para no alargarme tanto, me parece que nos falta hablar de prevención. Prevención en todas sus formas, social, psicosocial, situacional, o sea, estamos focalizándonos mucho en el control del delito de una vez que ocurre, pero nosotros también tenemos que ver por qué hay jóvenes que están entrando en esta nueva senda delictual, en estas nuevas formas de delito o en cualquiera de ellas y que prontamente se escala. O sea, esto es, sabemos que son políticas que son mucho más de largo plazo, que son mucho más caras, que requieren mayor tiempo de profundización, pero yo creo que es momento de que veamos integralmente desde un sistema de seguridad como política de Estado cómo podemos avanzar en prevención, control y persecución del delito, y eso a mí me parece que estamos fallando hoy día como Estado en general. Claro, una mirada un poco más integral quizás. Bien, Pia Green, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcos. Que estés muy bien también. Adiós.